Que el Señor les bendiga. Estamos empezando nuestra noche de estudio bíblico. Vamos a considerar un pasaje en Lucas, ¿no? Siguiendo la secuencia, en Lucas capítulo 13, del versículo 10 al 17, ¿no? Y es la ocasión en que Jesús sana a una mujer, ¿no? Que había estado encorvada por muchos años y luego es criticado por el jefe de la sinagoga porque esta sanidad fue hecha en el día sábado. Vamos a aprovechar, ¿no?, esta situación para poder comprender un poco más la cuestión de la ley y del sábado en el Nuevo Testamento especialmente, ¿no? Vamos a mirar un poquito lo que era, ¿no?, lo que significaba en el Antiguo Testamento, pero creo que esta enseñanza la vamos a aprovechar mucho para eso, ¿ok? Yo siempre, antes de hablar con ustedes, le pido al Señor su ayuda porque entiendo que todo lo que sale del hombre sin Dios no edifica, ¿no? Y cuando es Dios el que nos habla, entonces su palabra es viva, es eficaz y edifica. Entonces, de verdad yo le he estado orando mucho al Señor y deseo que esta palabra sea de edificación y especialmente para todos aquellos que están en un sentido deseando, ¿no?, con esa hambre, el entender la palabra del Señor, el que el Nuevo Testamento sea toda la Biblia, ¿no?, sea un libro abierto, un menú, podemos decir, una receta de manjares espirituales que le traen edificación y bendición, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo, esta palabra Logos se convierta en palabra rema y la revelación de Dios nos edifique, ¿no? Porque es la revelación de Dios la que edifica verdaderamente. Ok, y para eso estoy seguro que esta enseñanza va a ayudarnos. Dice Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Vamos a aprovechar este pasaje porque empieza diciendo que Jesús, el versículo 10, enseñaba en una sinagoga en el día de reposo. Entonces, ¿qué es una sinagoga?, ¿no? Bueno, era costumbre, ¿no?, de los judíos reunirse en la sinagoga el día de reposo o el sábado o el Shabbat y practicar la lectura y la predicación de la Escritura, ¿no?, y del Talmud, de otros libros judíos. Ellos se reunían, ¿no? Una sinagoga era un lugar de reunión de los judíos. Este lugar, al comienzo, como ustedes saben, en Judá había el templo de Jerusalén, pero más o menos el año
cerca del año 600 antes de Cristo, Nabucodonosor destruyó el templo, ¿no? Ese primer templo que había sido construido por Salomón. Fue destruido y el pueblo de Judá fue llevado por varias naciones, ¿no? Ellos fueron repartidos, solo quedó una pequeña parte en Jerusalén, en una ciudad donde no había templo y cuyos muros estaban totalmente derribados, sin puertas. Solo quedó un pequeño remanente, pero todos ellos fueron llevados a varias ciudades extranjeras, ¿no? Y lo que pasó en ese tiempo es que los judíos se reunían y ellos fundaron, ¿no?, lo que después vino a ser la sinagoga, cosa que sucedía, que había en el tiempo de Jesús, a pesar de que ya el nuevo templo, el construido por Herodes, estaba todavía vigente, ¿no? Y ahí es donde se hacían los sacrificios y ahí donde se celebraba el culto de la ley, ¿no? Que es muy diferente de los cultos evangélicos cristianos. Entonces, incluso hasta hoy permanece la sinagoga, ¿no? En cualquier lugar donde haya por lo menos 10 judíos, pueden formar una sinagoga. Ok, bien. El día de reposo, este es otro punto muy importante, es el séptimo día de descanso, ¿no? Dios, cuando creó la tierra, los cielos y la tierra, y los 6 días de la creación, el séptimo día Él reposó, ¿no? Y bueno, después en la ley fue instaurado, ¿no? Legalmente el día de reposo, ¿no? Podemos ver en Éxodo 20, ¿no?, que el guardar el día de reposo era uno de los 10 mandamientos de la ley, ¿no? Como les decía, la ley, Éxodo 20, fue dada ahí a los pies del monte Sinaí, en la península del Sinaí. Y el cuarto mandamiento es, está desde el versículo 8, ¿no? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, ¿no? El día de reposo, entonces, como vemos, podemos ir leyendo en el Antiguo Testamento, pues tenía como propósito, ¿no?, ser un día de descanso, especialmente ser un día de encuentro entre Dios y su pueblo, ¿no? Por ejemplo, aquí mismo, ¿no?, en Éxodo capítulo 23, versículo 12, yo quiero leer algunos versículos nomás para apoyar lo que estoy diciendo. 23:12 dice, 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero, ¿no? Era un día de gozo, de alegría, era un día santificado para Dios. Y bueno, según la ley, se prohibía trabajar en ese día, ¿no? Por ejemplo, específicamente había la prohibición, por ejemplo, de encender fuego, ¿no? Éxodo 35:5, dentro de las cosas que podemos ver, ¿no? Dice, no encenderéis fuego en 35, versículo 3, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo, ¿no? Por ejemplo, no se podía recoger leña, por ejemplo, en Números capítulo 15, el versículo 32, dice, estando los hijos de Israel, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo, ¿no? Y ese hombre fue apedreado, según ese pasaje, ¿no? Entonces, vemos cómo Dios daba mucha importancia y aún ese día de reposo es hoy una figura, ¿no?, de cosas espirituales, como vamos a ver.
¿no? Era tan serio el no guardar el día de reposo y el no descansar ni hacer descansar a sus siervos, a sus ganados, etcétera, que era uno de los pecados capitales, ¿no? El no, y ¿cómo se llama? Se retribuía con la muerte, ¿no? Todo lo que el Antiguo Testamento retribuía con la muerte es una figura de las cosas que nos traen muerte espiritual en nuestro tiempo, ¿no? La figura de muerte física en el Antiguo Testamento es un ejemplo, podemos decir, una ilustración de lo que hoy puede ser la muerte espiritual de una persona, ¿no? No se podía ni siquiera preparar alimentos, ¿no? Aquí en Éxodo, el capítulo 16, ¿no? Al estar en versículo 23, dice, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana, ¿no? Entonces, estaba hablando precisamente del maná que caía. El maná mismo caía 6 días de la semana, ¿no? El séptimo día no caía maná. Entonces, el día anterior ellos tenían que recoger el doble para el día siguiente, ¿no? Ninguno de los días debían recoger doble. Todos los días debían recoger una porción para ese día. Y no podían guardar para el día siguiente porque se agusanaba. Y bueno, y ese era el día de reposo, ¿no? Podemos decir que este era más o menos, son las cosas, ¿no? Y hay mucho, obviamente no es nuestro tema central, el día de reposo. Pero hoy en día, ¿no? Para la iglesia, como toda la ley, ¿no? El día de reposo es una sombra, como dice la Biblia, es una figura y sombra, ¿no? Vamos a leer en el Nuevo Testamento, vamos a decir que nosotros hemos entrado en un nuevo pacto con Dios después de Jesucristo, ¿no? No un pacto como ellos, sino en un verdadero nuevo pacto, ¿no? Este nuevo pacto tiene diferentes leyes, diferentes situaciones. Bueno, todos ustedes más o menos conocen algo y espero que hoy también podamos conocer, ¿no? Porque todo lo que había en la ley, ¿no? Y todo el Antiguo Testamento, todo lo que se había mostrado, se practicaba en el Antiguo Testamento, es, como dicen, una figura y sombra de las cosas espirituales, de las cosas que hoy tienen un verdadero sentido. Es como una ilustración, ¿no? Como saben ustedes, nuestra vida espiritual es bastante subjetiva, podemos decir, ¿no? Hay muchas cosas que se hablan en términos subjetivos. El Antiguo Testamento es muy valioso porque nos muestra, digamos, objetivamente, ejemplos de verdades que son cosas subjetivas que serían muy difíciles de enseñar si no tenemos, ¿no? el Antiguo Testamento y la ley. En realidad para eso fue. Por ejemplo, dice, miren, en Colosenses, la carta de Pablo a Colosenses, muestra que ya, digamos, esos mandamientos, ¿no? Que para nosotros es una figura, para ellos era una realidad, era el día a día, pero ahora esos mandamientos nosotros lo entendemos, ¿no? Fueron simplemente ilustraciones. Por ejemplo, dice aquí en capítulo 2:16, por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de reposo, luna nueva o días de fiesta, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, ¿no? ¿Ok? Aquí, por ejemplo, está hablando de todas aquellas cosas, ¿no? Que
hoy no necesitamos nosotros cumplirlas de la manera que lo hacían ellos. Por eso dice, nadie los juzgue por eso. Lo cual es sombra de lo que ha de venir, ¿no? De lo que había de venir, que es lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? En aquel tiempo había de venir. Entonces, esta figura y sombra de las cosas espirituales, hoy en día tienen otro significado. Simplemente, como les digo, son una figura y sombra de las cosas espirituales. Y uno de los problemas que había en todo el Nuevo Testamento, si usted puede leer las cartas, es que había una confusión. Hoy mismo tenemos una confusión de pactos, y esa confusión de pactos, por ejemplo, a los hebreos les llevó a estar retrocediendo. Pablo les dijo a los hebreos que no estaban creciendo, ¿no? Dice que ellos, debiendo ser ya maestros, todavía estaban necesitando que se les vuelva a enseñar, porque se habían introducido enseñanzas legalistas, ¿no? Legalista habla de ley, ¿no? Enseñanzas de ley en medio del nuevo pacto. La carta a los Gálatas también y otras más. Por ejemplo, la carta a los Gálatas, los maestros legalistas estaban arruinando la vida de los Gálatas. Los Gálatas habían empezado en el Espíritu, habían empezado teniendo fruto del Espíritu, ¿no? Y las enseñanzas legalistas estaban trayendo mucha confusión. Por eso también creo que, espero en algo contribuir a la claridad en este aspecto, ¿no? Dice en Hebreos capítulo 8, quisiera que ver con ustedes, Hebreos fue la carta escrita precisamente a los cristianos que habían salido del judaísmo y ahora ellos eran cristianos, ¿no? Y esta carta explica bastante bien, ¿no? El cambio, ¿no? de la vida, digamos, de un hombre, podemos decir, que quería agradar a Dios en el antiguo pacto, pero ahora en el nuevo pacto, cómo cambian las cosas, ¿no? Y por ejemplo, vamos a leer varios versículos aquí en capítulo 8. Bueno, yo quiero decirle que vamos a estar leyendo muchos versículos. Hoy es estudio bíblico, ¿no? Y espero que, yo sé que hay muchos predicadores que les gusta emocionar a las personas y todos lo necesitamos, ¿no? Pero bueno, mi parte es la enseñanza, ¿no? Y espero que usted lo disfrute así, ¿no? Que usted, creo que las personas que les gusta indagar, entender, que tienen, me imagino ahorita están con sus apuntes y que les gusta entender la Biblia, es para ellos más que nada la enseñanza. Mire, Hebreos capítulo 8, versículo 4-5. Desde el 3 podemos leer, dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Está hablando de un sumo sacerdote que era el sumo sacerdote según la ley, ¿no? Pero dice, así que, hablando de Jesús, si estuviere sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, ¿no? Porque cuando se escribió la carta a los hebreos, todavía se hacían los sacrificios, ¿no? De alguna forma, eso terminó. ¿Por qué? Porque el templo y los lugares de culto de la religión judía fueron destruidos el año 70 por los romanos. Dice, lo que me interesa es lo que dice aquí en el versículo 5, ¿no? En el 4 dice que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera Jesús, ¿no? Sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. En ese tiempo estaban todavía presentando, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Ok? Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte.
Pero ahora, dice, tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, ¿no? Ahora nosotros estamos en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. No tenemos que estar, guardando mandamientos de la ley. Los mandamientos de la ley nosotros los tenemos que estar discerniendo porque ilustran principios espirituales que nosotros necesitamos entender. Nosotros no podemos celebrar las mismas fiestas, darle el mismo significado que ellos le daban. Nosotros tenemos que mirar, ¿no?, las fiestas, los sábados, los sacrificios, el sacerdocio, los lavamientos, todo, ¿no?, la Pascua, etc. Todo esto son ilustraciones de verdades espirituales que nosotros necesitamos comprender en este tiempo. Pero no tenemos que celebrarlas, porque esas celebraciones fueron para aquel tiempo. Dice, mire el versículo 10, porque la ley, dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, ¿no? Entonces, la ley, dice, tiene una sombra de los bienes venideros, la imagen misma de las cosas, una imagen nomás, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, ¿no? Entonces, eso es lo que había de la ley, ¿no? Entonces, Jesús estaba ahí, según lo que hemos visto, era un día sábado, estaban guardando el sábado, que estaban haciendo, ¿no?, celebrando una fiesta judía. Amén. El día de reposo era una de las figuras, ¿no?, podemos decir, del nuevo pacto, ¿no? Que también, por ejemplo, aquí en el libro de Hebreos, que también es ese mismo, ese mismo ejemplo, esa misma ilustración, es la tierra prometida, ¿no? La tierra prometida y el día de reposo son, figuras de la misma cosa, contienen aspectos diferentes y algunos aspectos iguales, pero son dos figuras muy importantes de la gracia de Dios del nuevo pacto. Miren, por ejemplo, qué dice en el Hebreos capítulo 3. Vamos a leer versículo 14. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, ¿no?, hoy, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, ¿no? Nosotros tenemos que retener y tenemos que vivir en la fe. Por eso siempre digo, la buena batalla de la fe es la batalla principal que nosotros tenemos que pelear. Dice versículo 15, está conmigo, Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Es un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes él estuvo disgustado 40 años? Dice, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, ¿no? Se estará imaginando, ¿no?, la salida de Egipto y todo el viaje, ¿no? Todo desde el libro del Éxodo hasta el libro de Deuteronomio. Y dice, ¿y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Ustedes saben que cuando ellos ya estuvieron, ¿no?, como relata el libro de Números, en el capítulo 10, 12, estuvieron a las puertas de la tierra prometida ya para entrar. Ahí les falló la fe, ahí vieron lo que vieron sus ojos, los gigantes, los atemorizó y ellos ya no quisieron entrar y quisieron más bien volverse a Egipto, ¿no? Entonces, su desierto, la preparación para entrar a la tierra prometida, en el caso de ellos no sirvió. Solo entraron 2 personas, ¿no?, Josué y Caleb. Entonces aquí dice que él estuvo disgustado y fueron 40 años hasta que murió la generación
que no aprendió la lección en Egipto. Por eso hoy en día, mis amados hermanos, estamos en desierto, en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde vemos sufrimiento, donde estamos cara a cara con la muerte. Pero no basta eso, sino que necesitamos aprovechar. Los israelitas no lo aprovecharon y pasaron el desierto y tuvieron 40 años más de desierto, no entraron a la tierra prometida. La tierra prometida es una figura de la gracia de Dios, es una figura de lo que nosotros hoy tenemos y disfrutamos. Dice, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Miren, ¿qué es el reposo? La tierra prometida. Sino a aquellos que se desobedecieron en el desierto. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, ¿no? Ahora nosotros, la palabra clave de la gracia de Dios es la fe. La fe es aquella que nos lleva a conseguir todas las cosas en el nuevo pacto. Es creerle a Dios, es confiarnos en Dios, es confiar en el más confiable, en el único confiable al final. Pero a veces nosotros confiamos en lo que ven nuestros ojos, confiamos en nuestras fuerzas, en nuestra experiencia, etc. Pero aquí les está diciendo, si oyen su voz, no endurezcan su corazón. No les pase como aquellos que estaban en el desierto. Y ellos no pudieron entrar. Quedó la generación, murió una generación en el desierto. Versículo 1 del capítulo 4. Temamos pues, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado. Hablando ahora ya a los hebreos, a los que estaban eran cristianos y estaban todavía digamos en esa duda, ¿no? Atraídos y claro, habiendo conocido con anterioridad toda la ley. Yo sé que ha de ser bastante difícil, ¿no? Después de vivir toda una vida, ¿no? Con unas normas, el que haya un cambio. Y lo mismo pasa con nosotros, los que venimos de una vida, digamos, alejada de Dios, vivir una vida que a Dios le agrada, bastante diferente, ¿no? Pero lo más precioso es que eso se puede conseguir, no con nuestras fuerzas, pero sí con la fe, porque si creemos a Dios, la fe permite que Dios nos fortalezca, la fe permite que Dios nos dé primeramente su nueva naturaleza, la fe permite que el poder de Dios nos transforme. Entonces dice, temamos, les dice a los hebreos, no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también dice, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos se le anunció la ley en el Sinaí, a nosotros el Evangelio. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, ¿no? Esta palabra, esta Biblia, tiene que ir acompañada de fe. Si alguien lee la Biblia y no la lee con fe, no le sirve aquí, según esto. Pero los que hemos creído, dice, aquí fe, creerle a Dios, es clave, la mayor clave. Entramos, dice, en el reposo. Entramos en la nueva vida en Cristo, en esa vida de vivir perdonados, sin condenación, esa vida de comunión con Dios, esa vida de transformación de nuestras debilidades y nuestros pecados, hasta que lleguemos a ser totalmente perfeccionados. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, ¿no? A los incrédulos, aunque las obras suyas, miren, estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dios tiene obras que ya están acabadas, o sea, no tiene que ver con nuestro esfuerzo, tiene que ver con nuestra fe. Las obras están, nosotros no las estamos produciendo, nosotros estamos entrando en las obras. Sigue el versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, estamos viendo, ¿no? Y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día, ¿no? Después de la creación. Está en Génesis 1, 2.
Y otra vez aquí dice, no entrarán en mi reposo, ¿no? Sigue hablando por 3 veces lo que pasó con el pueblo de Israel. Entonces, todo lo que pasó en el desierto y aún ese pasaje donde fue el momento crucial para entrar a la tierra prometida, donde se aplazaron para nosotros, es un ejemplo que tenemos que tomar en cuenta tremendamente. Hay muchas preciosas lecciones de todo el caminar de Israel en el desierto hasta que llegaron a la tierra prometida, ¿no? Y es muy precioso. Espero que lleguemos algún momento a ver estas lecciones. 6. Por tanto, dice, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, ¿no? Falta que algunos, en el tiempo de la carta de Pablo, faltaba que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la nueva son los israelitas, ¿no? Que no entraron por causa de desobediencia. Dice el versículo 7, otra vez determina un día. ¿Cuándo? Hoy. Diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, lo repite, no endurezcáis vuestros corazones. Sí, dice, porque si Josué les hubiere dado el reposo, no hablaría después de otro día, ¿no? Luego de esa generación, el siguiente libro de la Biblia es el libro de Josué, donde la siguiente generación entra a la tierra prometida, conquista la tierra prometida, reparte la tierra prometida y empiezan a vivir ahí. Por eso dice que si Josué les había dado. Pero a pesar de que ellos habían entrado a la tierra prometida, donde se supone que era la meta principal del pueblo, habla de otro día de reposo. Porque recuerden, lo del Antiguo Testamento es una figura y es una sombra de las cosas espirituales que hoy disfrutamos. Dice, como habla de otro reposo, versículo 9 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Amén. Porque el que ha entrado en su reposo, dice, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas, ¿no? El que entra en el reposo de Dios reposa de sus obras. O sea, deja de hacer las obras del hombre, podemos decir. El hombre, el ser humano, deja de hacer sus obras y empieza a hacer las obras de Dios, ¿no? Entonces, yo reposo de mis obras, de las obras de mi carne, de mis ideas, de mis esfuerzos, y empiezo a hacer obras de fe. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí dice que también ya están, dice, ¿no? Entonces termina diciendo, bueno, aquí sigue diciendo, procuremos pues entrar en aquel reposo, en ese caminar donde ya no son nuestras obras, sino vivimos en esa obediencia, haciendo sus obras, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, ¿no? Como el que pasó en el antiguo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de los filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva. O sea, la palabra de Dios tiene vida en sí misma y es eficaz. Tiene obra, tiene realización. Por eso la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, dice, teniendo un sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra fe. Esa es la recomendación a los hebreos, ¿no? Y dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y bueno, y empieza a explicar de Jesucristo. Pero lo que queremos ver aquí es que el antiguo pacto
es un ejemplo del nuevo pacto, ¿no? Y el día de reposo es una figura de la gracia, de la fe. Por ejemplo, en la tierra prometida, ¿no? Ellos iban a entrar en una tierra que fluía leche y miel, en una tierra donde no tenían que trabajar como en Egipto, en una tierra donde comerían de lo que ya estaba plantado, habitarían en ciudades que ya estaban, que ya habían sido construidas, etc. Usted puede leer el libro de Deuteronomio. Igual en el desierto, ¿no? En la travesía en el desierto también es un ejemplo de la gracia. En la travesía del desierto todos los días comían y no tenían que trabajar para comer. Comían de la gracia de Dios, y la gracia de Dios no faltó un solo día, excepto, como vemos, el día de reposo, pero el maná caía el doble, o sea, ellos recogían doble el día anterior, así que, y todo era recoger y creer en Dios, ¿no? Amén. Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? En Éxodo 16, yo tengo aquí muchos versículos, pero me parece que está bien que lo veamos, porque es muy importante entender el lugar de la ley en nuestra experiencia cristiana. Y es lugares muy bonitos. Por ejemplo, Éxodo capítulo 16, vamos a ver del maná, versículos 14. Estamos leyendo solo pasajes, ¿verdad? Porque hay mucho que leer, mucho que estudiar, pero simplemente para entender algunos aspectos. Cuando el rocío cesó de descender, dice: he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis para cada uno los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos, ¿no? Etcétera. Ese maná que venía todos los días, era una alimentación de parte de Dios de gracia. Recuerden, hace poquito, no sé si el anterior, hace 2, 3 miércoles, hablábamos cómo el Señor dice que Él nos proveería, que no nos afanemos por nuestra vida, qué comeremos o qué vestiremos. Él dice que Él sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas, y estamos en un tiempo de la gracia, como en el desierto. Miren, dice el versículo 22, estamos en Éxodo 16. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo. Recuerden que toda nuestra lectura vino del día de reposo aquí en Lucas 13. Mañana es santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que sobrare, guardarlo para la mañana, ¿no? Recuerdan que no podían cocinar el día de reposo. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Dice: y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo, ¿no? Día de reposo no había. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará, ¿no? Entonces el séptimo día también es un símbolo de la gracia, ¿no? Es un día donde no hacemos nada, pero comemos. También en el Antiguo Testamento estaba lo que se llama el año séptimo. Quiero ver con ustedes en Levítico 25, por ejemplo. Ellos tenían que trabajar la tierra 6 años, pero el séptimo año no tenían que trabajar la tierra. Miren lo que dice. Espero que esté disfrutando como yo de esta enseñanza. Jehová habló a Moisés, estamos hablando de figuras de la gracia de Dios. Jehová habló a Moisés, dice, en el monte Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso,
reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que mora contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. ¿No? Podemos ver aquí el versículo 20. Y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición en el sexto año, y en ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembraréis el año octavo y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. ¿Amén? Entonces, este día de reposo era una figura y una sombra de lo que hoy es nuestra vida. Hoy en día no son nuestras obras las que nos salvan, fue la obra de Cristo la que nos salvó. O sea, casi todo lo hace Dios, ¿no? Nosotros tenemos que creerlo, confiar en Él, y claro, fruto de esa confianza en Él son nuestras obras, nuestra actuación. Ok, todos son sombras de la época de la gracia que debería vivir la iglesia, ¿no? Como por ejemplo, seguiremos leyendo aquí en Hebreos 4. Dice, hemos leído, ¿no? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado. Lo que dice aquí, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. En los que la oyeron es la fe. La fe es la clave de la vida en la gracia. La batalla mayor que nosotros tenemos es la buena batalla de la fe. Ahora, en tiempo de Jesús, mis hermanos, el día de reposo había perdido prácticamente su significado de ser un día agradable a Dios, un día para guardar, para descansar, para meditar en el Señor, para tener comunión. Y bueno, los rabinos lo habían hecho un día, o sea, había no sé cuántos mandamientos, cientos de mandamientos, de detalles que no se podían infringir en el día de reposo, de tal manera que el día de reposo era en vez de tener una comunión y estar en paz con Dios y tener un tiempo así, era un día de cuidarse de todo. Yo no sé cómo puede haber comunión en un día con tanto afán, ¿no? Y así había pasado. Entonces Jesús cambió esta cosa. Jesús dice en el Evangelio de Marcos, le voy a leer este versículo, me gusta. Marcos capítulo 2, versículo 27. Dice así, también les dijo, ¿no? Aquí también hubo otra controversia parecida a la que estamos viendo en este pasaje, acerca de situaciones que se hicieron en el día de reposo. Y en la respuesta de Jesús dice, también les dijo, dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿No? O sea, el día de reposo es un día de bendición para nosotros. No somos nosotros los que estamos haciendo algo para que sea el día de reposo. O sea, a veces las ceremonias, parece que nosotros vivimos para realizar las ceremonias. Pero ninguna ceremonia tiene sentido si no nos bendice, si no nos beneficia. El día de reposo se había convertido en un señor, en un esclavizante. ¿Ok? Es importante, mis queridos hermanos, entender el carácter simbólico y transitorio de la ley. Ellos querían seguir guardando el rito, querían seguir guardando la figura, la sombra, ¿no? La foto. Es como dicen algunos, ¿no?
decía un predicador, yo viajo y me llevo la foto de mi mujer, y cuando estoy en los viajes yo la veo y como que le hablo a la foto. Pero es como si regreso, dice, y yo me encuentro con mi mujer y sigo hablándole a la foto. No, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento ahora, en el tiempo de Jesús y el tiempo posterior a su vida y resurrección, ya estamos. Hemos pasado de la figura, hemos pasado de la descripción a la realidad, ¿no? Entonces, ellos no entendieron, y tristemente, ¿no? Cierto que la primera iglesia fue judía, pero mucho de esa primera iglesia no entendió, y muchos de ellos no se desligaron totalmente de su carácter judaico. Y creo yo que Dios tuvo que hacer destruir el templo y hacer acabar el culto, porque era demasiada influencia para sus propios hijos, ¿no? Para su propio pueblo. Es cierto que muchos vinieron y luego ellos pues habían llegado, ¿no? Miren, podemos leer muchos pasajes. Miren, leamos Hebreos, ¿ok? Venga conmigo, Hebreos 8. Voy a mostrarles esto que estoy diciendo con la palabra de Dios. Miren lo que dice Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer, ¿no? El nuevo pacto ha dejado como viejo al antiguo. O sea, no podemos vivir en este nuevo pacto cumpliendo los preceptos y la forma del antiguo pacto. Miren, sigue diciendo, ahora bien, dice, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, ¿no? Y sigue mostrando, empieza a describir el tabernáculo, que era el santuario general. Versículo 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios en ese templo, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Esos, recuerden, son una sombra, son una figura nomás. No pueden perfeccionar. Dice el versículo 10, ya que consiste solo de comidas y de bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero ahora dice, estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, estos bienes de ahora, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, su cuerpo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, como eran en los sacrificios del templo, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Ya no necesitamos los ritos judaicos. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, si esos tendrían algún efecto santificador, dice el versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Recuerden, el corderito tenía que ser perfecto, una figura de Cristo, sin mancha a Dios. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La obra de Cristo sí transforma, la obra de Cristo sí limpia verdaderamente, sí santifica. Versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hoy nosotros somos participantes de la promesa eterna. Sigamos 23, estamos en Hebreos 9. Fue pues, dice, necesario que las figuras de las cosas celestiales, antiguo pacto, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas
las cosas espirituales, con mejores sacrificios que estos. Explica, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, ¿no? ¿Cuál es el santuario hecho de mano? El que mandó construir en el tiempo de Jesús Herodes, ¿no? El templo. Sino, dice, en el cielo mismo. Él entró al cielo mismo, el santuario verdadero, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, ¿no? Que es la única vez que un hombre podía entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo donde bajaba la presencia de Dios, y con sangre ajena, porque era con sangre de un sacrificio de animal. ¿Amén? Y era en la famosa fiesta del día de la expiación, que es el Yom Kippur. Pero Jesús entró una vez. Amén. No, el otro entraba cada año, solamente una vez al año en el momento específico. Dice, de otra manera, si Jesús hubiera sido como un sumo sacerdote antiguo, dice, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, dice, ¿no? Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. La obra de Cristo es realmente la verdadera. Y luego podemos seguir leyendo. Versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Una sola vez. Ya los pecados pasados, presentes y futuros ya están. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Para terminar de salvar a los que le esperan, debería decir. Versículo siguiente, versículo 10.1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede la ley, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, ¿no? Recuerden que no perfeccionó nada la ley, no les perfeccionó a los judíos. Por eso, la historia del Antiguo Testamento termina en fracaso, porque realmente lo que ellos debían haber visto era con ojos de fe desde aquel tiempo. Ellos debían haber visto hacia adelante las figuras y sombras de las cosas espirituales que estaban viendo, apuntaban a Cristo, pero ellos se habían apartado de la comunión con Dios. Si dice de otra manera, dice, cesarían de ofrecerse, pues que los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado, ¿no? Si el sacrificio de un animalito que me cubría mi pecado me hubiera perfeccionado, ya, si realmente me empezó a perfeccionar, hasta perfeccionarme, yo ya no hubiera cometido más ese pecado, como es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Por eso el propósito de Dios es llevarnos, como dice Efesios, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y cuando nosotros tenemos fe, el Señor nos va perfeccionando. El que empezó, dice en el libro de Filipenses, la buena obra la acabará hasta el día de Cristo. Ok, seguimos. 10. Estamos viendo realmente que todo lo antiguo, ¿no? A través de este ejemplo, es algo que se termina, es algo que es una figura, es algo que es una cosa. Y nosotros, yo creo que hoy en día no debemos celebrar las fiestas judías como una celebración. Debemos de entenderlas, verlas, estudiarlas y obtener su visión espiritual, ¿no? Obtener la enseñanza como un ejemplo de las cosas espirituales subjetivas que hoy estamos nosotros viviendo. Dice el versículo 10, versículo 11, capítulo 10, versículo 11, dice, y ciertamente, ¿no? Todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Vea? Es figura, es sombra. Pero Cristo, habiendo ofrecido
habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha centrado a la diestra de Dios. Ese es el sacrificio perfecto, el sacrificio que era aquello que apuntaban, ¿no? Aquello que estaban mostrando, ¿no? en una sombra, en una figura, los sacrificios del Antiguo Testamento. Dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Esa su ofrenda alcanzará para perfeccionarnos. Qué maravilloso. Sí, como dice en todo este libro de Hebreos, permanecemos confiando, permanecemos en esa fe, en una fe verdadera, en una fe que Santiago dice se demuestra por las obras. La fe verdadera transforma, la fe verdadera nos hace cambiar. Versículo 15. Por eso lo más importante en este tiempo es pelear la buena batalla de la fe. Pablo, cuando terminó su carrera, cuando Dios ya se lo iba a llevar, él dijo, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, porque por medio de la fe él hizo lo que hizo, no por sus fuerzas. Pablo era un hombre con debilidades igual que nosotros, pero era un hombre que decidió creerle a Dios y empezó a creerle a Dios y empezó a caminar creyéndole a Dios, como nosotros debemos caminar hoy en día. Versículo 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, ¿verdad? Nuestros pecados, cuando son perdonados, definitivamente. Pues donde hay remisión de estos, dice, no hay más ofrenda por el pecado. Cuando un pecado ha sido perdonado por la sangre y el sacrificio de Cristo, no se necesita seguir haciendo más ofrendas. Nosotros tenemos que entender eso, ¿no? Yo no puedo pedir 2 veces perdón por el mismo pecado, no sé que sea una petición de perdón de labios para afuera, ¿verdad? A no ser que no sea una cuestión de corazón. Pero cuando yo estoy arrepentido verdaderamente y pido perdón al Señor con todo arrepentimiento, se me perdonan mis pecados y puedo vivir sin condenación, a pesar de no ser perfecto. Dice, así que hermanos, versículo el 18 dice, donde hay remisión de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿no? Nuestro lugar santísimo verdadero, no el de la ley, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su propia carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, perdonados, y lavados los cuerpos con agua pura, ¿no? O sea, habiéndonos arrepentido verdaderamente. ¿Ven? Y sigue la palabra del Señor mostrando. En el libro de Hebreos habla de que esas cosas, en el caso que estamos viendo de Jesús, el Shabbat, el guardar el Shabbat, estaba realmente fuera del tiempo ya, ¿no? Amén. Y Jesús estaba tratando de enseñar a ellos y a sus discípulos ese nuevo pacto que estaba a punto de ser inaugurado, ¿no? En el tiempo en que Él vivió, porque después de que Él murió se inauguró ese nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, mis amados hermanos, los hombres del Antiguo Testamento pudieron haberlo vivido por fe, mirando las sombras y las fe, mirando hacia adelante, así como nosotros creemos en ese nuevo pacto, mirándolos hacia atrás, es el pasado para nosotros. Así los hombres del Antiguo Testamento necesitaban tener fe para mirar hacia adelante. Ahora, por ejemplo, el problema también de que no se deja la ley, era un problema en la carta a los Gálatas. Usted necesita estudiarla,
Pero, por ejemplo, yo voy a leer algunos versículos. En el capítulo 3:18 dice, porque si la herencia es por la ley, dice, ya no es por la promesa. O sea, si yo puedo conquistar mi herencia por medio de la ley, haciendo las obras de la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, ¿no? Abraham fue llamado justo. Y miren, en el capítulo 2:21 hay un versículo fuerte. En el libro, en la carta de Pablo a los Gálatas, miren lo que dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No, si el hombre hubiera podido ser justificado por hacer las obras de la ley, entonces por demás hubiera muerto Cristo. Pero aquí seguimos hablando del capítulo 3, 18, 19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Miren para qué sirve la ley. Fue añadida, dice, a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, ¿no? O sea, la ley fue añadida a causa de las transgresiones, los pecados. O sea, la ley es como, ¿cómo podemos decir? Es como nuestras leyes, ¿no? Las personas tienen ganas de cometer delito. Cualquiera podía robar, cualquiera podía hacer algo. Cuando alguien le hace daño, podía pegarle, matarle. Pero ¿por qué no se hace esto en nuestros tiempos? Porque si yo mato a alguien, voy a ir a la cárcel, ¿no? Si yo robo, también, digamos, ¿no? Entonces, pero una cosa es que yo deje de robar por causa de una amenaza, que yo deje de robar porque en mi corazón ya cambió la cosa, ¿no? Yo no acepto el robo, no quiero robar, el robo se fue de mí. Entonces la ley vino y había mandamientos que como que cercaban el camino, ¿no? No se podían salir del camino, porque si no hubiera habido la ley, el pueblo de Israel se hubieran matado, digamos, ¿no? ¿Cómo pasaba cómo pasa con el mundo hoy en día? Solo la nueva vida en Cristo podrá librar al mundo, ¿no? de ese camino autodestructivo en el cual se ha metido. Entonces dice que fue añadida a causa de las transgresiones y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia en varios lugares, que los ángeles le dieron a Moisés. Ok. Y el mediador dice, no es de uno solo, sino Dios es uno. Luego, lo que nos interesa, versículo 21, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, no. No es contraria, la ley manifiesta la justicia, la ley manifiesta lo verdadero, manifiesta cómo es Dios, describe su santidad, describe lo que es correcto, lo que es bueno. Pero ¿qué pasa? Versículo 21, porque si la ley, dice, dada, pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley describe, pero no transforma. No tiene vida en sí mismo. ¿Amén? Pero en el nuevo pacto la ley sería puesta en nuestros corazones y en nuestras mentes sería escrito. Y entonces la ley, la obra culminada de Cristo en el cristiano es que el cristiano viva con una mente llena de ley. Como dice el apóstol Pablo a los Corintios, tenemos la mente de Cristo. Y que nuestro corazón esté el hacer lo que dice precisamente la ley. Pero la ley misma no puede vivificar, no puede dar vida. Versículo 22, la ley lo que hizo es, mas la escritura lo encerró todo bajo que pecado, para que la promesa que es por la fe de Jesucristo fuese dada a los creyentes, ¿no? Para que la promesa, o sea, en la ley el hombre empezó a entender que no podía cumplirla completamente. Entonces, ahí estaba delante de sus ojos
la figura que apuntaba a Cristo. Es la única solución. Amén. Y dice, pero antes que viniese la fe, ¿no? Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. No, había una cerca que no le permitía la ley hasta cierto punto, ¿no? Salirse del camino. Pero dice versículo 25, pero venida la fe, ya no, o sea, versículo 23, ¿no? 24 dice, de la manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley le tenía que llevar a ellos. Tristemente se alejaron sus corazones de Dios. Versículo 25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no. Es más, si nosotros después de recibir la gracia queremos ser justificados por nuestras obras, por demás vino Cristo, dice. Capítulo 4, ya aquí terminamos un poquito esta cuestión en Gálatas. Lo que quiero decirles y lo que sucede en la carta a los Gálatas y Hebreos y otros lugares del Nuevo Testamento es que uno de los problemas es no entender la gracia de Dios y querer empezar a ser justificados por nuestras obras, depender de nuestros esfuerzos. Y Dios quiere que nosotros vivamos una vida de fe. Dice aquí 4:9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, les pregunta a los Gálatas, ustedes ya conocen a Dios, ustedes ya se han salvado. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? En ese momento, esa es la ley, la describe como débiles porque no perfeccionados, ¿verdad? Y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. O sea, la ley era unos barrotes, porque te impedía hacer lo malo, pero por la fuerza. En cambio, la gracia te permite dejar de hacer lo malo porque hay una transformación interna. Versículo 11 dice, los rudimentos, ¿no? Versículo 10 dice, guardáis los años, los meses, los tiempos. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano por vosotros, ¿no? Los legalistas habían hecho este problema. Y habían dejado, mis queridos hermanos, a los creyentes, como dice más adelante, que habían empezado por el Espíritu y estaban acabando en la carne. En el capítulo 5 está una descripción de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Las obras de la carne son el producto de querer agradar a Dios, pero por mi esfuerzo. En cambio, el fruto del Espíritu es el agradar a Dios por haber sostenido, alimentado, guardado, cuidado mi fe. Entonces realmente el amor, gozo, paz, bien. Ok. Entonces, volviendo, ya estamos pasados de hora. Espero que esto fue casi un pretexto, mis hermanos, este versículo 10. Pero podemos decir, ¿no?, que en el versículo 11 al 13 se produce un milagro de sanidad. Dice que había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Recuerden que el pasaje anterior era que no había fruto en esa higuera, que la religión era pura forma, puro hojas y no había fruto. Y lo que Dios quiere es fruto. Aquí estaba dándose un fruto. Pero ¿qué estaba pasando con la religión? Miren, versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay que se debe trabajar en estos. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Imagínense la religión,
con falta de entendimiento, de revelación de la verdad de Dios, estaba oponiéndose a las buenas obras, al fruto que debían tener. El principal de la sinagoga, por no entender a lo que vino Cristo, amén, ni siquiera era una prohibición realmente de la ley, porque más adelante él estaba diciendo que lo que ellos estaban haciendo era como que medio ambiguo, ¿no? Lo que ellos estaban haciendo era como una mentira, porque sí desataban sus animales para llevarlos a beber en día de reposo. Y Jesús había sanado a una mujer. ¿Acaso no era más importante sanar a una mujer? Eso es lo que les dice. Miren, el versículo 15, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Amén, aquí está mostrando la insensibilidad de ser como más sensibles a sus animales, que por cierto a ellos les convenía porque son parte de su patrimonio, podían enfermarse si no bebían agua. Pero la vida de una mujer encorvada 18 años, una transformación de vida, no les alegraba. Su religión, mis amados hermanos, era una traba para su vida espiritual. Que no sea eso lo que pasa en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, en nuestros ministerios. Nosotros no nos encerremos tanto en cuestiones religiosas que seamos insensibles al amor, insensibles a la misericordia, que eso es lo más importante. Jesús tuvo muchas confrontaciones con ellos. Amén. Dice a esta mujer, ahora dice el versículo 17, al decirle estas cosas, estamos terminando, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Miren qué lindo, los religiosos sin revelación se tenían que haber avergonzado. ¿Saben, hermanos? Los religiosos del tiempo de Jesús, como muchos religiosos de muchas religiones, más bien han sido muy contrarios a los frutos de Dios. No puede explicarme cómo un seguidor de Cristo puede matar a otra persona. De ninguna manera. ¿Cómo podemos nosotros, cómo pueden algunas religiones exaltar a hombres que fueron a matar a otros hombres de otra religión? No lo veo. En el tiempo de Pablo, miren, los judíos religiosos fueron a perseguirlo, fueron una piedra en el zapato en la vida de Pablo hasta lo último, lo persiguieron a muerte. Y aún así él hizo la obra del Señor tremendamente. Pero si usted puede leer Hechos 13, Hechos 14, Hechos 17, Hechos 18, Hechos 21, Hechos 23. Yo aquí tengo muchos pasajes que pues lamentablemente no hay tiempo de verlos. En Marcos 7, capítulo 7, versículos 6 al 13, Jesucristo se enfrenta otra vez a los religiosos porque ellos tenían como una ley habían hecho, ¿no? Que si un hombre estaba llevando, ¿no?, una ayuda para la subsistencia de su padre viejo, pero ellos decían, si usted eso lo da como ofrenda a Dios y dicen que es corbán, ustedes son libres de bendecir a su padre y de honrar a su padre. O sea, si traen la ofrenda a Dios, Dios se lo va a recibir. Y con esa ofrenda, ustedes van a ser aceptos delante de Dios. Sabiendo que esa ofrenda era para dar de comer a un viejito, que era su padre. Y Jesús reprueba totalmente. Usted léalo
del versículo 6 al versículo 13. Amén, pero dice la última parte de este pasaje, dice, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Mis amados, el pueblo es feliz cuando entiende la gracia de Dios, cuando entiende la fe de Jesucristo, cuando entiende que su transformación no va a ser por un esfuerzo de su propia persona, porque la ley pone énfasis en mi obra, pero la gracia pone énfasis en mí, cuánto le creo a Dios, cuánto le confío a Dios. Por eso es tan preciosa la gracia de Dios, tan precioso este nuevo pacto que hemos entrado con Cristo Jesús, porque este nuevo pacto no pone el énfasis, no depende de qué tienes tú. Por eso el peor pecador puede convertirse y el peor pecador puede ser transformado simplemente porque creyó a Dios. Por eso esta obra de Dios está disponible a toda la humanidad, a cualquier persona, a los más alejados de Dios, está disponible. Y se puede y es fácil. Jesús dijo, mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Pero la religión, como este principal de la sinagoga, trae pesadas cargas, impide la liberación, impide la sanidad, impide las buenas obras más bien, y le pone pesadas cargas. Por eso Jesús, al enfrentar a los fariseos, les dice, ustedes cargan en las personas pesadas cargas que ni con un dedo quieren llevarlos. Amén. Qué linda la gracia de Dios, qué lindo el evangelio verdadero, qué lindo el nuevo pacto. Vivámoslo con todo nuestro corazón y perdonen por el extenderme demasiado, pero teníamos que terminar este punto. Que Dios les bendiga, un abrazo grandote y disfruten la libertad y la gracia de Dios. Solamente ocúpense de su fe, peleen la buena batalla, que nadie les robe la fe, que nadie la enturbie su fe, que usted pueda tener una fe pura. Usted necesita ser un entendedor, un lector de la palabra de Dios, un estudioso de la Biblia, del Nuevo Testamento. Es imposible perderse si usted pone todo su énfasis, y esto le va a dar libertad. El que no entiende la palabra de Dios, el que no entiende el nuevo pacto, normalmente pone pesadas cargas en las personas. Y parece que ser cristiano es una cosa imposible, es una cosa muy difícil, pero no es así. Un abrazo, mis amados, que Dios me lo bendiga y que sigamos creciendo en Cristo.